Bienvenidas y bienvenidos a esta última clase de nuestro Club Biblioteca Viva, Técnicas de Pintura Acrílica con Philip. Este último módulo se llama Dibujar el movimiento. Anteriormente pasamos por color y mezclas, dibujar la luz y dibujar el espacio. Así que por ahí está Philip, lo vamos a llamar para que nos pueda hoy comentar de qué se trata dibujar el movimiento. Hola Philip, ¿cómo estás? Hola, hola, aquí estamos muy bien. Bienvenidos a esta cuarta sesión de este ciclo que, como decía Natalie, nos tiene súper contentos a todos por su gran participación, el compromiso y el entusiasmo. Y efectivamente han realizado trabajos maravillosos y siento que se ha completado súper bien eh, esta disciplina que es la pintura, pero llevarla a la parte, si bien es cierto, teórico-práctica, comprendiendo cuáles son realmente algunas funciones que nosotros podemos encontrar en la pintura que se van a adecuar. Efectivamente, como decía Natalie, es importante el uso del color como recurso y material visual, ¿cierto? Es muy importante también comprender el uso del espacio, de la luz, y en esta ocasión nosotros vamos a dibujar el movimiento y vamos para eso a utilizar como recurso este libro, ¿cierto? Que es el cuarto de la colección, de una colección completa que ya ha pasado el tiempo y la hemos repasado prácticamente completa. ¿De qué manera? Primero, hemos trabajado, ¿cierto? Las mezclas de colores, ¿cierto? Con la rueda cromática hemos comprendido que el amarillo es la fuente de luz, que si nosotros pasamos los colores a blanco y negro, el amarillo es el blanco y el negro vendría a ser el azul. Por lo tanto, también a ustedes los invito a que prueben pintar con blanco y negro. Lamentablemente no lo pudimos hacer y dibujar el movimiento es muy importante, porque muchas veces nosotros pintamos y hacemos trabajos, pero nos da la sensación de que están rígidos, de que nos quedan un poco planos, de que falta profundidad y que también falta, por supuesto, movimiento. Y el movimiento se va a lograr con la reunión de todo lo anterior que hemos visto. ¿Por qué? Porque el color tiene movimiento, ¿cierto? Y este círculo cromático, al ser redondo y que va girando, efectivamente tiene movimiento y nos sugiere también estas transiciones de colores que son tan agradables, ¿verdad? Entonces, acá está el trabajo y hoy día les voy a mostrar cómo nosotros le podemos agregar movimiento a este trabajo con dos elementos que van a ser muy importantes. Yo diría tres elementos, ¿de acuerdo? Vamos a agregar dos veleros, una pareja de veleros que estén acá flotando, navegando por esta agua, y eso automáticamente le va a dar movimiento, porque la presencia humana o la presencia de un bote o de un velero automáticamente da movimiento, no está, ¿cierto?, rígido. Si nosotros hiciéramos tal vez algún árbol o otra estructura más rígida, carecería un poco de movimiento, a menos de que doblemos la figura y esté soplando en el aire. Vamos a agregar algunas nubecitas. Ustedes si quieren lo pueden hacer, si no, también son libres de no hacerlo y dejar su trabajo así tal cual. Y probablemente vamos a hacer unas tres aves que estén volando, ¿cierto? Que también nos van a aportar en movimiento porque son elementos que están vivos, ¿cierto? Pero previo a eso, a este trabajo, quiero comentarles que el movimiento en la pintura es fundamental. Justamente yo les comentaba que una pintura cuando es plana, cuando carece de energía, ¿cierto? Se ve rígida y se ve muy estática. Bien, cuando nosotros trabajamos en un soporte de dos dimensiones, es muy difícil crear el movimiento y por eso el séptimo arte, que vendría a ser la fotografía o el cine, es la imagen en movimiento. Y nosotros tenemos que dar esa sensación de movimiento, pero no tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de hacerlo de manera continua. Por lo tanto, hay que imaginarse que en esta situación, por ejemplo, en este paisaje, hay movimiento y hay vida. Y para eso este libro propone algunas ideas, que es, por ejemplo, la ilusión del movimiento, que es una introducción, nos habla de rodar y caer, todo lo circular, que podemos comprimir, estirar, crear ondas, dispersar, emborronar, difuminar, hacer algunas líneas y los desplazamientos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ver que a través de estas líneas y movimientos encontramos, ¿cierto?, cómo la figura va desplazándose, ¿de acuerdo? Y esto ustedes no necesitan hacerlo en blanco y negro, sino que también lo pueden realizar
a color. Acá, por ejemplo, esto que está más difuminado nos sugiere, ¿cierto?, la velocidad en un camino. Entonces, para ir ordenado, ¿cierto? El rodar y caer tiene que ver justamente con las superficies inclinadas, donde las cosas, ¿cierto?, están en movimiento porque aquí carecen de equilibrio. Y solamente con estos ejercicios ustedes ya pueden empezar a probar algunos esquemas para mostrar, por ejemplo, el movimiento. Esto está a punto de caerse, ¿cierto? Una forma voluminosa y oscura, parece más pesada y basta con un emplazamiento mínimo del centro de gravedad para impulsar su movimiento y que esto caiga. Entonces, esas son estrategias visuales que generan, ¿cierto?, estos movimientos. Y aquí, por ejemplo, modificaciones de textura, que lo podemos trabajar a color. Por ejemplo, esta simple línea, cuando empieza a tener estas ondas, vuelve y adquiere movimiento. Y les muestro estas imágenes para que ustedes se inspiren y para que también lo tomen en consideración para sus futuros trabajos, ¿cierto? Cómo se pueden agregar algunas salpicaduras. Y este auto, que es una silueta de auto en un camino, pareciera que el coche, ¿cierto?, se va moviendo y se está desplazando. Lo mismo ocurre con las olas, como por ejemplo en la portada. Entonces, aquí los rastros, por ejemplo, de pintura, ustedes pueden hacer la ilusión de un dibujo que está como salpicando, pero también pueden hacer algunas salpicaduras como elementos de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo los invito a que hagamos algunos veleros, ¿de acuerdo? Y acá les voy a mostrar el esquema de cómo vamos a hacer unos veleros. Miren, acá yo estuve haciendo algunos ejercicios muy sencillos con el pincel, ¿cierto? Y estos, por ejemplo, acá, estas son ideas de algunos veleros, lo hice muy a la rápida, ¿cierto? Y se acuerdan que yo les pedí un pincel biselado. Bien, con un pincel biselado les va a quedar muy, muy bien. Si es que tienen el pincel biselado, acá, ¿cierto? Ustedes van a tomar el color negro, saquen el color negro que tienen en su bandeja, ¿cierto? Lo van a poner en la bandeja. Un poquito de color acrílico, color negro, ¿ya? Muy poco, porque en realidad es muy poco lo que van a necesitar del color negro. No es necesario que gasten mucha pintura o que sobreutilicen, entonces van a utilizar el color negro, van a mojar un poquito su pincel, ¿de acuerdo? Así, y van a, con eso, con esa cantidad suficiente, imagínense. Yo puse mucho color negro, pero como vamos a hacer otras cosas también, entonces ustedes utilizan el color negro. Esto es para rematar si es que ustedes quieren hacer un velero, ¿de acuerdo? Yo en este caso sí lo quisiera hacer para poder mostrarles cómo en definitiva queda esto. Entonces acá yo les voy a mostrar un ejercicio de cómo podemos hacer un velero. Entonces con la diagonal, vamos a hacer este mismo. Entonces con la diagonal y bajamos. Luego bajamos más y esta sería nuestra vela, ¿de acuerdo? Ustedes después pueden subir un poquito más esa punta, ¿de acuerdo? Ahí. Y no van a teñirla completamente, no la van a cubrir completamente para que dejen algunos, como que las velas siempre tienen unos pliegues donde aparece la luz. ¿Se fijan? Entonces, ahí. Y luego viene el botecito, que es una estructura donde se levanta en la punta un poquito, ahí, y hacia abajo y hacia el lado se mantiene continuo. Ya con eso es suficiente para dar la ilusión de un velero a distancia. Luego pueden proyectar un poquito el mástil y dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Y luego hacia abajo vamos haciendo el reflejo como corresponde, ¿verdad? Con eso ya damos la ilusión de velero. Si ustedes quieren hacer otro velero que sea como en esa figura, donde acá la guatita del velero, ¿cierto? Está soplando hacia adelante, viene hacia acá el velero, ¿de acuerdo? Aquí en este caso va hacia la otra dirección, entonces esta curva es la que le da la dirección a su velero y esta es la otra curva. Recuerden que en la parte del bote ustedes lo pueden hacer más grande o también más pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces yo, de acuerdo a eso, ya voy a empezar a trabajar, voy a mojar un poquito el pincel. Vamos a utilizar solamente el color negro, ¿de acuerdo? Mojo un poco mi pincel y, como ya les comentaba, ¿cierto? Vamos a teñir hacia arriba y hacemos la especie de vela. ¿Se fijan? De esa manera, como si fuera la vela la llama de una vela, ¿cierto? De la misma manera.
Y luego van a hacer la base de su velero, donde por supuesto que está quienes están navegando, ¿cierto? Ahí. ¿Se fijan? Es bastante sencillo. Y luego puede ser con el mismo color negro o bien con un poquito del color verde turquesa que habíamos trabajado al principio. Yo voy a tomar un verde viridian y un toque de blanco. Miren, muy poquito verde, ¿se fijan? Es muy poco lo que yo voy a utilizar. Y un poquito de blanco. Ahí, con muy poco de blanco. Y con el mismo pincel vamos a utilizar el color blanco. Incluso, si ustedes quieren, también a la vela le pueden aportar un poquito de blanco. ¿Se fijan? Después yo voy a acercar esto para que ustedes lo visualicen mejor. Entonces, vamos a utilizar el color blanco. Yo no limpié el pincel porque me sirve que tenga un poco de negro. Le aporto verde y luego con harto blanco. Así está el pincel, si se fijan. Entonces el agua toca el velero. Si gustan, acerco un poquito más la pantalla. Ahí, para que se fijen bien. Ahí. El agua toca el velero, ¿de acuerdo? Aquí, y nos da la sensación de lo que estamos estudiando hoy día, el movimiento. ¿Se fijan? Entonces aquí el agua se vuelve más presente porque aquí está el movimiento de esto que es un velero. ¿De acuerdo? Y hacia abajo vamos a trabajar la sombra de ese velero. Ustedes pueden oscurecer un poquito más e ir bajando. Miren qué interesante son estas sombras del velero, cómo se va moviendo. Luego en el borde hacemos este esquema y fortalecemos donde está la vela. ¿Se fijan? Ahí tenemos un hermoso velero que está presente y podemos hacer un segundo velero si ustedes quieren. De esa manera no vamos a cubrir, ¿cierto? No vamos a cubrir toda la superficie justamente para dar esa sensación de movimiento. No vamos a cubrir de manera rígida, con eso es suficiente, ¿verdad? ¿Se fijan? Vamos a utilizar el mismo color blanco. En esa parte vamos a aportar en la vela un poquito de blanco y luego el mismo trabajo. Hacia el borde se dispara el blanco porque esto se está moviendo y hacia abajo con sus respectivas sombras, con un poquito de negro y un poquito de verde. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Con velero se ve mucho más interesante el movimiento y ya adquiere más vida el trabajo. Espero que para ustedes sea más interesante, ¿cierto? Con los veleros. Y acá podemos incluso seguir aportando luces y sombras. Se podría trabajar mucho más esto, pero la intención es que hagamos un nuevo trabajo ahora de multicolor para ver el movimiento en la pintura. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, para poder hacer algunas aves, lo mismo, toman con la punta del pincel y hacen hacia acá y hacia acá. Eso es todo. Hacia acá, hacia un lado y hacia el otro. ¿Se fijan? Son muy chiquititas las aves que estoy haciendo, pero luego las van a ver que funcionan bastante bien cuando están volando aquí junto con nosotros, ¿cierto? Hacia acá hay una y hacia acá la otra. También pueden con la misma punta del pincel acercarse y hacer algunas, algunas aves. ¿Se fijan? Entonces vamos dando esa sensación de movimiento, de que hay presencia. Entonces, para que las aves funcionen bien, ¿cierto? Como son unas especies de gaviotas, vamos a utilizar también el blanco y le vamos a aportar un poquito de blanco al cuerpo porque las gaviotas tienen blanco en sus alas, ¿de acuerdo?
Entonces, lo mismo, al negro que ustedes le pusieron, le van a aportar en el final a las que puedan, porque las otras, si es que están demasiado grandes, si es que están demasiado pequeñas, perdón, no conviene poner blanco. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, acá vamos a hacer otra. Esa es un ala y la otra ala. ¿Se fijan? Así. Muy bien. Aquí va otra, ahí van volando. ¿Se fijan? Y así ustedes podrían completar con un montón de aves, ¿cierto? Que están acompañando este viaje. Vamos a dejarla solamente hasta ese punto y luego también vamos a poder hacer, ¿cierto? Algunas nubecitas. Si es que ustedes quieren, hacemos algunas nubecitas y con eso ya le damos el movimiento más definitivo al cuadro. ¿Se fijan cómo fue transformándose este trabajo? Donde aportamos absolutamente todos los elementos. ¿Mm? Bien, entonces este lo vamos a dejar hasta acá. Ya se dan cuenta que ustedes lo pueden avanzar mucho más. Así yo lo voy a acercar. Miren, así quedó el que estoy trabajando ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Se fijan, ahí están las aves, qué sé yo. Y esto, por supuesto, que yo lo rayé previamente, así que después el carboncillo se puede borrar. ¿De acuerdo? Esto también yo lo voy a emparejar un poquito, en fin. Así que qué bueno. ¿Alguna consulta, alguna pregunta mientras seguimos avanzando con otro ejercicio? Mira, Cuéntenme. Flip, no hay preguntas en el chat y lo que te quería comentar ¿Ya? es que Lilian y Marimati dicen que van a trabajar desde mañana y se van a poner a pintar. Así que después nos van a enviar las fotos para que podamos ver Ah, los resultados. perfecto. Bien. Me alegro un montón. Que Natalia A dice que ver. le cuesta mucho difuminar. ¿Qué consejo le puedes dar para eso? Bueno, a ver, para poder difuminar, lo primero que hay que hacer es entender que cuando estamos acabando el tema de difuminar, cuando queremos entrar a difuminar, se nos debiera disminuir la cantidad de pintura que tenemos en la brocha o en el pincel. Si nosotros tenemos la carga en la brocha de la misma manera como empezamos, va a ser muy difícil que se difumine, porque difuminar es volver humo. En italiano, fumo significa humo. Entonces, difuminar es hacer humo. Entonces, cuando nosotros vamos difuminando, tenemos que entender que va decayendo la cantidad de pintura que tenemos en nuestra brocha o pincel y de esa manera vamos a poder difuminar. Eso es lo primero. Y lo segundo, tener conciencia hacia dónde vamos. Es decir, si es que nosotros queremos difuminar sobre un fondo amarillo, por ejemplo, yo le sugiero que al final, por ejemplo, si está difuminando un naranjo sobre un amarillo, si tiene el naranjo, que al naranjo, cuando vaya acercándose al amarillo, le aporte amarillo al naranjo para que se empate con el color al cual va entrando. ¿De acuerdo? Esos son como los dos consejos, que disminuya la cantidad de pintura y que vaya encontrando el color en la medida que se va acercando. A ver si es que eso se comprende y si es que tenía relación con eso su pregunta. Bien, entonces, como último repaso, voy a volver a mostrarles esto, ¿cierto? Porque esto sí tiene movimiento, ¿de acuerdo? Aquí está el movimiento de los colores en la pintura. Aquí el azul casi que se ve negro, porque yo lo hice así a propósito, lo podría haber hecho más luminoso, pero como es un ejercicio. Y acá también les sugiero que hagan este movimiento de los colores de los grises de más oscuro a más claro. ¿De acuerdo? Este es un trabajo que a mí me gusta bastante porque sugiere harto movimiento, ¿cierto? Están todos los colores, principalmente los tonos secundarios, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a trabajar a continuación. Vamos a trabajar, tenemos dos posibilidades de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, este paisaje, que no vamos a hacer un paisaje, pero me interesa este paisaje porque nos muestra el espacio, cómo están repartidos los elementos, pero aquí hay poco movimiento. Tenemos un fondo que tiene más movimiento con las mezclas de colores, pero esto no está soplando el viento porque están rígidos. Si nosotros dobláramos las ramas de estos árboles, lo más probable es que ahí tendríamos movimiento. ¿De acuerdo? Pero ahora quiero invitarles a que tomen una tela blanca o una lámina de papel. Yo en mi caso ya les había avisado que me gustaba más que ustedes pintaran sobre un bastidor de tela, ¿de acuerdo? Sin embargo, voy a utilizar una lámina, tal vez igual que ustedes. A mí me gusta trabajar de manera vertical, pero también se puede trabajar de manera horizontal. ¿Se acuerdan una pintura que hicimos al principio o en la segunda clase
cuando dejaba caer la témpera, ahí se ve claramente el movimiento, ¿cierto? Se ve la mano del artista, se va a ver el movimiento a través de los colores, y es como también, si nosotros hiciéramos caer algún chorreado, también estamos haciendo el movimiento. Sin embargo, ahora les voy a pedir que saquen sus colores primarios, el azul, el rojo y el amarillo, ¿de acuerdo? Van a sacar esos 3 colores, el azul, el rojo y el amarillo, y los van a poner en su bandeja. Y vamos a jugar principalmente con los 2 colores que son más contrapuestos, que es el más cálido y el más frío. Entonces van a tomar cualquier azul, el que tengan a mano, y van a poner el rojo que tengan a mano, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer un movimiento, nada más vamos a trabajar el movimiento de la pintura con los colores, ¿ya? Entonces voy a utilizar el color. Preparen su hojita con pegote. Recuerden que para poner pegote en la hoja tienen que quitarle un poquito de fuerza al pegamento pegándolo en otra superficie unas 3 veces antes y luego lo ponen sobre el papel, ¿de acuerdo? Bien. Les pedí que pusieran amarillo, yo puse solamente... Uy, que tenía otra bandeja más limpia. Esta. Ya, ahí sí. Sí, pues que... ¿Para qué trabajar en esa? Después utilizaremos esa bandeja para otra, con otra finalidad. De acuerdo. Entonces, principalmente... y pongan blanco. También van a poner el color blanco. De acuerdo. Entonces vamos a trabajar el movimiento por un lado, al lado izquierdo, como acuérdense que esto es bien teórico, entonces me interesa que ustedes al lado izquierdo trabajen las tonalidades que son frías, los azules, ¿cierto? Y al lado derecho vamos a trabajar las tonalidades que son cálidas, que son el rojo. Ok. Entonces, van a utilizar una brocha o también pueden utilizar un pincel, es como ustedes quieran. Ojalá que con una brocha, porque la verdad es que la brocha va a lograr abarcar más terreno. Entonces, yo punto, ¿cierto? Vamos a hacer un alto contraste, un movimiento, y ustedes pueden ir esparciendo, ¿cierto? No se preocupen, en este momento nada más vamos a cubrir. Les pedí que también pusieran blanco, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo a buen ritmo, no se queden pegados ni pegades, ¿cierto? Aquí vamos a ir avanzando. Más o menos acá voy a considerar cuál es la mitad de mi soporte. ¿Ya? Así, vayan tiñendo. Ojalá que les quede bien mezclado. ¿De acuerdo? La idea es que les vaya quedando, ¿cierto? No parejo como que fuera que estuvieran pintando una pared, ¿ah? Por favor, traten de que tenga hartas combinaciones. Por ejemplo, pueden ir poniendo blanco encima y luego van fundiendo o difuminando. Justamente este es un buen ejercicio para difuminar o bien para hacer lo que yo le llamo la transición de un color a otro, ¿cierto? Más o menos aquí vamos a tener las tonalidades rojas, ¿cierto? Ahí, ¿se dan cuenta? Luego podemos aportarle un poquito más de blanco en ese lugar. Ustedes son libres de realizar el trabajo a voluntad, como ustedes consideren que les queda interesante, ¿de acuerdo? Aquí no hay ninguna, esto solamente estamos trabajando con colores, aquí no estamos trabajando ningún dibujo, a diferencia de los veleros, o a diferencia de un pajarito, nada más vamos a completar. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, me voy a pasar un poco, van a limpiar su brocha, y aquí vamos a trabajar con las tonalidades rojas. ¿Ok? Yo voy a limpiar mi brocha. Les recuerdo que estamos trabajando el movimiento, estamos dibujando el movimiento, y esto es un ejercicio, es un ensayo donde estamos trabajando el movimiento. ¿Y por qué elegí estos 2 colores que son los más contrapuestos en el círculo cromático? Porque este es el color que más vibra, mientras que este es el color que tiende a retroceder. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes si les ponen, si le aportan blanco al rojo, no es tan armonioso como con el azul, se vuelve un poco rosado.
no importa, déjenlo igual, pero pierde su carácter o pierde la intensidad. No mojen mucho en la brocha cuando están trabajando sobre papel para que no se les englobe. No es necesario que lo mojen demasiado, ni es necesario raspar con tanta fuerza. ¿De acuerdo? Aquí vamos a pasar entonces, si se fijan, el rojo tiene mucha, mucha fuerza. ¿Cierto? Ahí. Y para fundir, por ejemplo, con blanco funciona bastante bien. ¿Se fijan? Ahí se va perdiendo la intensidad del color blanco. Vamos a ver qué resulta de este ejercicio, que es un experimento, ¿cierto? No estamos buscando nada más que el movimiento de los colores y ojalá que ustedes obtengan un resultado interesante, como espero que quede también acá. Se fijan, no estamos pintando parejo como que fuera una pared de la casa donde lo que se nos pide es que sea lo más parejo posible y que no quede así, ¿cierto? Cuando pintamos una muralla, lo peor que podría pasar es que nos quedara de esta manera. Bueno, ahí, ¿se fijan? Con eso es suficiente. Aquí vamos a cubrir. Ojalá que no se moje demasiado para que pueda secar a buen ritmo. ¿Se fijan? Esto ya tiene cierto movimiento. No estamos haciendo la bandera de Chile por si acaso, ¿eh? Tampoco la de Francia. No, estamos utilizando, yo voy a limpiar mi brocha y le voy a quitar, ¿cierto?, la cantidad de color rojo que tiene. Libero mi brocha, la limpio, ¿de acuerdo? Estamos trabajando, ¿cierto?, el movimiento. Bien. Entonces, una vez que avanzaron con eso, no se preocupen si es que ven que les queda muy cortado, en fin, de eso no lo tomen en consideración. ¿De acuerdo? Lo bueno del acrílico es que si se fijan, si ustedes no le pusieron mucha agua, esto ya debiera secar con bastante rapidez, sobre todo cuando tenemos un clima que acompaña, ¿cierto? Se seca con bastante rapidez. Entonces, ahora yo les voy a pedir que ustedes tomen algún pegote, ¿cierto? Y hagan acá un pegote largo, ¿cierto? Yo les estoy compartiendo, aquí ven, si se fijan, yo lo pego antes y luego lo despego. Les estoy compartiendo algunas técnicas para que ustedes le aporten movimiento a sus trabajos, donde principalmente vamos a ver que estos colores vienen hacia adelante y estos colores retroceden. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, esto ustedes son libres de ponerlo como ustedes quieran, ¿de acuerdo? El pegote. Yo voy a poner un pegote aquí. ¿De acuerdo? No se preocupen si es que está mojado, ¿eh? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Vuelvo a quitarle pegamento. Voy a hacer como que comparten en este punto. Aquí voy a poner otro. ¿De acuerdo? Y voy a poner un tercero. Cruzando. ¿Por qué no que venga, por ejemplo, en ese punto? Ahí. ¿De acuerdo? Ahí hice algo, ustedes pueden hacer la misma estructura u otra con 3 pegotes, traten de no hacerlos con más líneas porque ya después se nos puede un poco, podemos tener alguna como dificultad en quitar el pegote, en fin, ¿ya? Entonces van a hacerlo de esa manera. Y si se acuerdan, yo les pedí también que pusieran el color amarillo en su bandeja. Yo voy a poner también el color amarillo acá. Si es que tienen espátula, pueden ocupar sus espátulas. Si es que no tienen espátula, yo por ejemplo les voy a mostrar con una espátula. En este momento, yo tomo con el color así, ¿cierto? Ustedes saben que si yo al rojo le aporto amarillo, ¿cierto? Lo vuelvo naranjo. Si yo al azul le aporto amarillo, lo vuelvo verde.
Como esto está seco, probablemente eso no va a ocurrir porque no se va a mezclar en el momento, ¿de acuerdo? Entonces acá, a mí me gusta mucho trabajar, voy a trabajar sobre el pegote, ¿cierto? Y le voy a aportar con la espátula. Si ustedes no tienen una espátula, no importa, toman con la brocha y van a pintar de esa manera, por ejemplo, pueden ir avanzando. No es necesario que lo cubran todo completamente, ¿de acuerdo? Con amarillo, en algunas partes voy a dejar entrever el color rojo. Si se les despega, lo vuelven a pegar. Acá, miren, con harta libertad estamos trabajando el movimiento en la pintura. Aquí ahora voy a pasar sobre el azul. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que ustedes comprendan que este es el color más profundo, este es el color que sobresale y el amarillo es el color que ilumina, ¿cierto? En la rueda cromática con los tres primarios. La verdad es que es un ejercicio práctico que espero que obtengamos un lindo resultado. Si es que no es así, por lo menos ustedes pueden después seguir ejercitando esto, pero yo considero que sí va a funcionar. ¿De acuerdo? Sobre el pegote. Ok. Les recuerdo que estamos trabajando el movimiento. Algo así, por ejemplo. Si se fijan, dejo entrever algunos azules, algunos rojos. Ahora, si nos atrevemos un poquito más, vamos a poner blanco y a la misma brocha que tenía amarillo, le vamos a aportar algo de blanco y vamos a iluminar este amarillo. ¿De qué manera? Vamos a pasar sobre el mismo amarillo que ya teníamos, pero en algunos lugares de manera distinta. Espero que les quede muy bonito, ¿ah? Pero si no, no se decepcionen, porque estos son ejercicios donde vamos a trabajar desde la experimentación, ¿de acuerdo? Ya en los otros paisajes que hicimos, para mí están súper bien en los resultados. Estoy súper satisfecho con lo que hicieron, así que ahí vamos a pasar con algunos blanquitos. Si se atreven, yo por lo menos me atreví y lo hice. ¿Se fijan? Estamos haciendo algunas pinceladas hacia distintos lugares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí. ¿Ya? No están mojando mucho su brocha porque si no se les va a englobar demasiado el papel. Si lo están haciendo sobre tela, mucho mejor. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Vamos a limpiar la brocha, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar la brocha. Yo les comento que vamos a hacer un cuadro o una lámina, ¿cierto? Multicolor, donde el azul es un color que va a retroceder y el rojo es un color que avanza. Al mismo tiempo, vamos a comprender que el amarillo es el color que más ilumina y cuando le aportamos blanco, viene más hacia adelante. Por lo tanto, tenemos mezclas de colores, luces, las sombras las haremos después, tenemos el movimiento y también estamos diseñando en el espacio porque estamos haciendo algunas secciones de color. ¿Y qué color serían los que nos faltan? ¿Cierto? Nos falta el anaranjado y nos falta el verde. Tienen dos posibilidades. Formar el anaranjado mezclándolo o bien van a, como lo voy a hacer yo, voy a tomar en la bandeja, voy a poner un poquito de naranjo, así, y voy a poner un poquito de verde. Da lo mismo el verde o el anaranjado que ustedes utilicen, no hay ningún problema, el que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y si es que no les gusta ese verde, luego en un otro trabajo pueden desarrollarlo con otro color verde. Entonces, tenemos dos posibilidades, utilizar los verdes sobre el azul o bien en su complementario, que sería sobre el rojo. En este caso lo vamos a hacer sobre el color azul, ¿de acuerdo? Entonces al verde y
vamos a hacer unas combinaciones donde estaba el azul, ¿cierto? Donde nos quedaba el azul libre, o no importa dónde, ustedes le pueden aportar verde al amarillo y van haciendo sus mezclas. Así, ¿se fijan? Bien, eso automáticamente va a dar la sensación de que se oscurece un poquito, mojen un poco su brocha, apenas toquen el agua, no la toquen demasiado. Acá, por ejemplo, vamos a maquillar con un poquito de verde. Podríamos haber hecho algo inspirado en Halloween, pero pienso que esto está bien y ustedes pueden también hacerlo también algo inspirado en Halloween y cuando nos volvamos a conectar más adelante, ahí, por ejemplo. No voy a tocarlo mucho más para que también aparezca un poquito de... Philip, mientras ¿Sí? trazas esas líneas, te quería comentar que Camila Marchán nos dice excelente taller, gracias, profe. Y Mati Aquí pregunta si voy las con el croqueras naranjo. Canson sirven para acuarela o acrílico o tiene que ser block. ¿Se acuerdan que la clase pasada, aquí ya estoy con el anaranjado, por si acaso, ¿ah? Ya saqué el anaranjado. Natalie, la clase pasada, no sé si recuerdan, pero yo les mencioné que los blogs en su interior dicen para qué sirven. Si sirve para acuarela, tienes que fijarte en el blog Canson, primero que sea de alto gramaje y luego también procurar de que diga que sea para acrílico o acuarela, ¿de acuerdo? Te tienes que fijar en eso. ¿De acuerdo? Eso es como la respuesta que le puedo dar. Bien. De ahí, por ejemplo, ya se ve harto movimiento, ¿de acuerdo? Acá después ustedes van a poder potenciar, van a poder hacer otro esquema, pero por ahora me parece que funciona bastante bien aquí. Si se fijan, los colores fríos cuesta mucho más de que se mezclen que los colores cálidos. Los colores cálidos se mezclan mucho más fácil que los colores fríos. Y esa es una comprobación, ¿de acuerdo? Esa es una comprobación que ustedes lo están viendo en esta demostración de pintura. Acá voy a aportar un poquito de blanco para que sea más luminoso, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que quedar así, no se preocupen tanto de que no se me están mezclando tanto los colores, en fin. ¿Ven? Así. Le estoy aportando un poquito de luces, de blanco, porque me sobra aquí en la bandeja, entonces antes de sacar los pegotes, quiero aprovechar de ocupar todos esos blanquitos para no quedarme después con esos colores ahí. Bien, aquí donde cruzan también los pegotes, acá, qué sé yo. Bien, entonces ahora yo voy a quitar el pegote, ¿cierto? Para eso estaba puesto ese pegote ahí, ¿cierto? Y ahora yo voy a retirar ahí los pegotes, ¿cierto? Para que veamos el movimiento. Acá voy a retirar este. Y voy a retirar el tercero que había dejado. Así, de esa manera. ¿Se fijan? Entonces aparecen estos cruces, ¿cierto? Donde tenemos lo más cálido hacia adelante y lo más frío viene hacia atrás. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer, vamos a reforzar con las luces y las sombras, ¿cierto? Esto que es el movimiento. Entonces, ustedes pueden utilizar un color sombra, que es un sombra tostado, o bien mezclen naranjo con azul y les va a dar un color bastante oscuro, que es lo que yo voy a hacer en este momento para aprovechar el naranjo y el azul que ya lo había utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, al mezclar naranjo con azul, les va a dar un color bastante oscuro. Y en ese momento vamos a, debajo de la línea que quedó acá, a pulso, voy a pasar con la sombra de tal manera que aparezcan más interesantes estas sombras, estas líneas, perdón.
acá, por debajo, así, y aquí vamos a ir esfumando en las líneas de abajo. ¿Se acuerdan que les pedí un recorte de polera? Bien, en este momento lo vamos a utilizar para hacer las sombras. Entonces, yo hice 2 sombras aquí abajo, ¿cierto? Aquí, y con el trapito, el recorte de polera, lo que voy a hacer, voy a tomar la parte de más abajo y la voy a difuminar para que de esa manera aparezca el movimiento en la pintura gracias a las sombras. Acá lo mismo. Si ustedes gustan, después este ejercicio lo pueden rehacer. La clase va a quedar grabada y subida. No se decepcionen si es que no obtienen este mismo resultado. Recuerden que yo como profesor tengo un poco más de experiencia y sé lo que estoy trabajando. Ustedes están descubriéndose en este camino y es muy importante que lo comprendan de esa manera, ¿de acuerdo? Por eso estamos utilizando también láminas de papel para que no sea, digamos, de alguna manera una inversión, qué sé yo, tan costoso, en fin. Entonces voy a utilizar el color sombra tostada o ustedes pueden mezclar naranjo con azul, pero yo como quiero acelerar el proceso y no quiero estar mezclando los colores para encontrar esa mezcla, entonces el sombra tostada es ese color que es bien oscurito, ese, ese color. ¿De acuerdo? Y también entonces ustedes le van a dar movimiento a esas líneas de esta manera. Vamos a pasar, ¿cierto? Y a la que tiene rojo le vamos a aportar un poquito de sombra con rojo, ahí, para dar más profundidad. No toda la sombra tan fuerte, pero sí la sombra con rojo. Ahí. ¿Se fijan cómo entonces empieza a adquirir más valor esta oscuridad? Aquí, acá lo mismo, pero no mucha sombra, ¿de acuerdo? Es solamente que vayan acentuando la profundidad que están en esas líneas, ¿de acuerdo? Acá lo mismo, ahí. Yo lo hago a pulso, pero ustedes si quieren lo hacen con alguna guía o con un pegote por fuera. Esto es un trabajo más abstracto, ¿de acuerdo? El primer trabajo que hicimos, que tiene que ver con un paisaje, es mucho más figurativo, pero esto son mezclas y movimientos de los colores, algunas líneas, tenemos composición, y yo les estoy mostrando algunas técnicas de pintura que ustedes pueden, con las que ustedes pueden eh, desafiar la ley de gravedad. No, mentira, que ustedes pueden, ¿cierto?, encontrar un camino. Acá voy a ir estirando con la brocha. La idea es que esta parte de la pintura, ¿cierto? Esta línea de adentro les quede así, ¿ven? ¿Se fijan? Que tiene profundidad, empieza a ganar en profundidad. Lo mismo entonces vamos a hacer con estos azules, ¿de acuerdo? Le vamos a aportar azul y un poquito de sombra. Entonces azul y un poquito de sombra. Y ahí se van con todo, hasta el encuentro con el rojo. Ya se estaban asustando, pensaban que íbamos a hacer la bandera de Chile, pero ya desapareció completamente esa bandera, ¿se fijan? Muy bien. Y luego vamos avanzando entonces con la otra. Esto nos muestra el movimiento. Yo por lo menos veo harto movimiento, ¿cierto? En esta estructura donde los colores. Es bien abstracto este trabajo, pero también les va a servir a ustedes un montón para poder desafiar, ¿cierto? Desafiar la imagen a través del movimiento que tienen los colores, ¿cierto? Con alguna estructura de base. Ahora ya saben cómo se hace esto, ¿cierto? Se pinta primero, ponen el pegote, ¿cierto? Eh, Ponen el pegote y luego ahí. A mí siempre me gusta que estas líneas por lo menos te lleguen hasta el final y después me gusta cubrir con pintura para ver que no aparecen y que las escondo
dentro de la pintura. Y para eso, por ejemplo, me gusta bastante volver a trabajar con el amarillo y el blanco, ¿cierto? Para poder sacar los colores. No me quiero atrasar mucho, entonces es lo último que voy a hacer, porque ya estamos muy cerca de la hora, y no es que yo esté apurado, pero probablemente ustedes también tienen otras cosas que hacer. Entonces acá, donde terminan las figuras, a mí me gusta cerrar para que no se vea dónde terminan, para que el movimiento, ¿cierto?, se metan estas líneas ahí. Y el amarillo, ¿cierto?, nos funciona muy bien para eso. Acá, ¿verdad? Y vamos a hacer otra aquí. Luego, después ustedes pueden repasar. Vamos a poner algunos amarillos de nuevo, acá. Ahí también está interesante sacar ese color. Ahí. ¿Se fijan? Acá tienen mucho movimiento de los colores y da la sensación de velocidad. Voy a quitar el pegote para que ustedes vean el resultado. Y siempre, a mí me gusta por estética trabajar con pegotes, porque realmente cuando le quitamos los pegotes cambia mucho nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Ahí vamos a quitar el siguiente. Es importante que ustedes le quiten pegamento a su pegote, o como decía otra alumna, sacarlo con un secador de pelo para que justamente no se les rompa la hoja. Y también lo otro es no cargarse tanto, ¿ah? No es necesario que lo aprieten tanto en la hoja, su pegote. Ahí, y voy a quitar el otro. Y con esto tenemos un cuadro, una estructura con harto movimiento de los colores y con una linda composición de figuras. Miren. Ahí, ¿se fijan? Esto es más o menos el resultado. Aquí estamos viendo el movimiento de los colores, ¿cierto? Después, por supuesto, que esto ustedes lo pueden reforzar, y si quisiéramos podríamos hacer algunas ondas, algunos círculos, podríamos hacer algunas salpicaduras, ¿cierto? Incluso, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que podían hacer una salpicadura? Hagámoslo. Miren, yo voy a utilizar el blanco. Aquí voy a bajar la cámara, porque todavía nos quedan 5 minutitos, entonces todavía podemos agregar un poquito más a nuestro trabajo. Aquí. Y vamos a bajar entonces la cámara a esa posición para que ustedes puedan ver cómo podemos hacer algunas salpicaduras, y eso le va a dar tal vez el toque final. Bien, entonces vamos a hacer las mismas salpicaduras de blanco que ya habíamos hecho en otras oportunidades, ¿cierto? En el cuadro anterior. Vamos a hacer una agüita blanca aquí. Y como estamos trabajando el movimiento, vamos a desarrollar un movimiento donde podamos hacer algunas salpicaduras con blanco. Miren qué interesante queda. ¿Se fijan? Automáticamente adquiere otro lenguaje. Aquí voy a bajar un poquito la cámara para que podamos ver. Ahí. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿cierto? Entonces, van a hacer una agüita, muy poca agua. Le van a agregar blanco al pincel. Lo dejan así y lo golpean para que haga unas salpicaduras con movimiento. ¿Se fijan? Ahí cambia bastante y adquiere otro ritmo. Y después, si quieren, aquí pueden dar un latigazo así. Ahí. Después esto, por supuesto, que ustedes pueden mejorar, pueden hacer otras sombras,
darles más luces. Pero esto, por ejemplo, puede ser un resultado bastante interesante y atractivo. ¿Se fijan? Ahí. No sé si se aprecia bien. Ahí tenemos harto movimiento. Bien. Entonces ahora voy a dejar este trabajo acá. Voy a levantar un poquito la cámara. Me voy a poner melancólico porque nostálgico, porque estas 4 clases han sido súper, súper interesantes. Estoy muy agradecido de la invitación que me hizo la Biblioteca Viva. Eh, ha sido un aprendizaje cada vez que uno enseña, aprende, conoce gente nueva y ustedes han sido muy, muy aplicados, muy aplicadas. Yo les agradezco mucho su participación, creer en mí como monitor y saber que este tiempo que es muy difícil, donde tenemos algunas crisis también, ¿cierto? Emocionales o por lo que está pasando, que todos sabemos, ¿cierto? Poder tener estos momentos de relajo, donde podemos disfrutar, donde podemos acercarnos a nuestra esencia más pura con algunas técnicas, ¿cierto? Y poder desarrollar algunos elementos donde ustedes puedan empezar a mirar el mundo con ojos de artista o de pintor, que empiecen a reconocer los colores, ya es territorio ganado. El resto, que es la técnica, ustedes lo pueden desarrollar, lo pueden experimentar, pero lo más importante es lo que ustedes sientan mientras están desarrollándose en la pintura. Y eso yo les quiero agradecer porque me he sentido súper contento y muy satisfecho con su participación, con su presencia. Así que nada, darles las infinitas gracias y ver si es que ahora tienen alguna pregunta para poder ayudarles a resolver sus inquietudes. Gracias, Filip. De verdad, como Biblioteca Viva, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación, este desafío también de conectarse con harta gente desde todos lados de Chile. Recordemos que había personas que estaban desde Iquique, desde Chiloé, Concepción, Santiago. Incluso ahí me soplaron que también había gente que se conectó desde el extranjero. Así que de verdad te agradecemos a ti y a todas las personas por conectarse, por ser parte del Club Biblioteca Viva, por ser parte de este círculo virtuoso, de estar conectados, de poder también relajarnos. La gente en el chat está así, pero muy agradecida. María José dice que ha sido un excelente taller, Karina también, y él también te da las Mm, gracias, cuenta que es una verdadera terapia, así que también todos esos gestos, Filip, se agradecen. Fuiste un muy buen profesor. La verdad, mira, el chat en este momento está lleno de gracias, de corazones, de caritas qué felices. bueno. Muchas gracias a todos, les encantó las clases, estuvieron buenísimas. Y también, como les decíamos a las personas al principio, vamos a enviar los correos de todas las personas que pudieron participar en este club para que sigan en contacto con Filip, para que las ganas de pintar sigan adelante, para que puedan después enviarnos también sus trabajos a las redes de Biblioteca Viva. Quién sabe si de acá también sale un gran pintor o pintora gracias a la ayuda de Filip. Seguro. Y ojalá que después llegue el momento de clases presenciales y nos encontremos en la Biblioteca Viva a hacer un meeting, a compartir. Bueno, muchas gracias entonces, Filip, por esta instancia, por habernos regalado tu tiempo y compartirlo con todas las personas. La verdad es maravilloso esto que se pudo realizar, que la gente pudiera trabajar, que pudiéramos ver el trabajo también de las personas en vivo. Fue de verdad fantástico. Muchas gracias por conectarse, por estar ahí, atentos también a nuestras redes sociales. Un abrazo grande, grande. Chao, Chao, chao a chao. todas las personas. Chao, que estén muy bien. Recuerden que seguimos en pandemia, así que el uso de la mascarilla es importante y lavarse las manos. Que estén muy bien. Chao, chao.